Hola, ¿qué tal a todos? En esta presentación vamos a hablar acerca de los proyectos de datos masivos y de ciencia de datos. Para esta presentación el proyecto que hemos elegido es basado en el sector salud y hemos escogido tres fuentes de datos como por ejemplo la Plataforma Nacional de Datos Abiertos que proporciona el gobierno de México, el sitio oficial de Tableau, que es una plataforma de visualización, y la plataforma de la Organización Panamericana de la Salud. Con esos datasets hemos decidido trabajar para este proyecto. Continuando con la información, en el sector salud se manejan enormes cantidades de información todos los días. Datos de pacientes, consultas, estudios, recetas e inventarios de medicamentos. El problema es que casi siempre están repartidos en diferentes sistemas que no se comunican entre sí. Para organizar todo esto usamos un proceso llamado ETL, que significa extracción, transformación y carga. En pocas palabras, el ETL toma todos los datos del sistema, los limpia, los corrige, elimina duplicados y los convierte en un formato común. Así obtenemos información confiable, ordenada, que es algo clave para la toma de decisiones. Cuando pensamos en almacenamiento, pensamos en una arquitectura híbrida donde manejamos tanto data lake como data warehouse. Esto con la intención de manejar tanto datos estructurados, no estructurados y semiestructurados. Como se puede ver en una estructura data lake, se maneja por zonas, ya sea la zona bronce donde manejamos los datos brutos, la zona plateada donde manejamos los datos limpios, zona de oro donde manejamos los datos validados, y una estructura de data warehouse donde manejamos un modelo dimensional de tipo estrella que nos permite realizar consultas. Esto podemos tener información del paciente, del médico diagnóstico, entre otros. Pasamos al siguiente tema. Cuando hablamos de tratamiento de datos, estos serían los pasos necesarios a tratar los datos después de la carga inicial y antes del análisis. Ya sea la limpieza de datos donde manejamos la corrección de errores, la integración de los datos donde manejamos la resolución de entidades y la preparación para el análisis, esto tomando en cuenta también la privacidad de los datos. Continuamos con la siguiente diapositiva. Para el diseño y visualización de nuestro dashboard decidimos utilizar la herramienta Power BI, que es una plataforma de inteligencia que nos permite tomar, transformar y analizar datos de una manera visual interactiva. Nuestro público objetivo serían médicos, personal operativo de salud, directivos, tomadores de decisiones e investigadores. Los datos seleccionados serían principales enfermedades de causa de muerte en países de Latinoamérica provenientes de los datasets de las fuentes de datos mencionadas anteriormente. Nuestro dashboard tiene estas dos gráficas que a la izquierda nos indica la mortalidad por país y a la derecha los números de casos positivos por enfermedades. Sí, continuando con la información, vamos a describir un poquito lo que es el perfil del científico de datos. Por ejemplo, en las ramas de la ciencia de la computación, vamos a detallar que se necesita un conocimiento, por ejemplo, puede aplicar los conocimientos en bases de datos y en el Big Data, dado que se necesita experiencia en SQL para la consulta y manipulación de datos en las bases de datos relacionales, así como conocimientos en las bases de datos también no SQL, es Mongo o Cassandra, por ejemplo. En la programación y desarrollo también se necesitan ciertos dominios de lenguajes clave como el Python o R que contribuyen a implementar los scripts para la extracción de los ETLs y desarrollar ciertos prototipos de software. En las matemáticas también es importante, dado que se necesitan aplicar estadística descriptiva e inferencial para resumir un conjunto de datos, en álgebra lineal para la optimización de funciones y también en la comunicación para saber cómo explicar o detallar los datos que le interesan a nuestros clientes o públicos, tanto como en los negocios, para tener un pensamiento crítico y de formulación de problemas, para descomponer ciertos problemas complejos a una estructura más sencilla y fácil de entender. Cuando los datos ya están procesados, construimos dos elementos fundamentales, el data mart y el data warehouse. El data mart es una versión resumida pero enfocada en un área específica, como urgencias o farmacia. Permite hacer análisis rápidos y puntuales. El data warehouse, en cambio, es el gran almacén donde se guarda toda esta información del sistema de salud. Lo más interesante es cómo trabajan juntos. El data warehouse integra todos los datos y a partir de ahí se genera el data mart,
que permiten análisis especializados. Gracias a todo esto, podemos obtener reportes más ágiles, mejorar el seguimiento de pacientes, anticipar necesidades y en general ofrecer una atención más eficiente, segura y de mejor calidad. Otra estrategia de almacenamiento masivo es la utilización de data lakes, los cuales son muy útiles para almacenar y analizar grandes volúmenes de datos clínicos, especialmente cuando provienen de fuentes diversas. Sus principales beneficios son almacenamiento flexible y escalable, integración de múltiples fuentes, análisis avanzado y predictivo y reducción de costos. Cuando hablamos de nuevas tendencias, lo primero que pensamos es en plataformas de nube especializadas en el sector salud. Esta tendencia no simplemente es un almacenamiento de datos en la nube, sino son servicios gestionados específicamente diseñados para el sector salud, permitiéndonos tener APIs de aceleración que están preentrenados para extraer diagnósticos, medicamentos y procedimientos de notas médicas, acelerando de esta manera nuestro paso en el tratamiento de los datos. Continuamos con el siguiente diapositiva. Ahora pasamos a la parte de las estrategias de aplicación en la ciencia de datos y datos masivos. En nuestro caso particular, el proyecto se basa en el sector salud. El manejar estos datos nos va a permitir crear estrategias de prevención para enfermedades que pueden ser catalogadas como las principales causas de muerte a nivel mundial. En la parte de analítica de negocios, pues esto consiste en identificar áreas de mejora basándonos en indicadores que puedan ser medibles e importantes para la organización o el sector salud en este caso. La minería de datos tenemos que se define como el proceso de explorar grandes volúmenes de datos para identificar patrones, tendencias o comportamientos que a simple vista no pueden ser vistos. En la parte de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, este consiste en la aplicación de técnicas y modelos estadísticos para en un futuro poder predecir diversos factores como algún análisis de radiografías mediante técnicas de inteligencia artificial para detectar si son tumores malignos o no, entre muchas otras cosas. Pues este ha sido nuestro tema, espero que haya sido de su agrado y que la información sea la adecuada.